Crisis climática, causas, consecuencias y soluciones para un futuro sostenible. Imagínate despertar un día y encontrar un mundo donde las estaciones han cambiado drásticamente, los incendios forestales son constantes y el nivel del mar amenaza con devorar ciudades costeras. No es un guión de ciencia ficción, es la realidad que podría esperarnos si no actuamos ahora. El mundo está cambiando a un ritmo alarmante, y no precisamente para bien. Temperaturas récord, huracanes más intensos, incendios forestales fuera de control y sequías prolongadas son solo algunos de los síntomas de un problema que ya no podemos ignorar, la crisis climática. Lo que antes parecía una preocupación lejana de científicos y ambientalistas, hoy es una realidad que afecta a todos, sin importar en qué parte del planeta nos encontremos. La crisis climática no es solo un tema ambiental, sino una amenaza global con implicaciones sociales, económicas y políticas. No es exagerado decir que el destino sostenible de la humanidad está ligado al equilibrio del clima. Cada año, vemos cómo los patrones meteorológicos cambian de forma impredecible, afectando la producción de alimentos, alterando ecosistemas y poniendo en peligro la seguridad de millones de personas. Pero, ¿cómo llegamos hasta aquí? La crisis climática no es algo nuevo, pero su aceleración en las últimas décadas es alarmante. Se debe principalmente a la acción humana, la quema de combustibles fósiles, la deforestación y la industrialización descontrolada han elevado las temperaturas globales a niveles sin precedentes. Desde la revolución industrial, la cantidad de gases de efecto invernadero en la atmósfera ha aumentado drásticamente, atrapando el calor y alterando el equilibrio natural del planeta. Además, el crecimiento acelerado de la población y la urbanización han aumentado el consumo de recursos naturales, contribuyendo al deterioro del medio ambiente. Las consecuencias de este fenómeno ya son evidentes. Los eventos climáticos extremos como huracanes, sequías e inundaciones se han vuelto más frecuentes e intensos. Los ecosistemas están sufriendo, el Ártico se derrite a un ritmo alarmante, los arrecifes de coral están muriendo y miles de especies están en peligro de extinción. Los incendios forestales han devastado millones de hectáreas, destruyendo hábitats esenciales y contribuyendo a la pérdida de biodiversidad. Además, la crisis climática afecta directamente a las comunidades humanas. La falta de agua potable, la pérdida de cultivos y el desplazamiento forzado de poblaciones son solo algunas de las consecuencias que ya estamos viviendo. Millones de personas en todo el mundo han sido forzadas a abandonar sus hogares debido a desastres naturales intensificados por el cambio climático, creando una nueva categoría de refugiados climáticos. Pero no todo está perdido. Existen soluciones y están a nuestro alcance. La transición hacia energías renovables, como la solar y la eólica, es fundamental para reducir nuestra dependencia de los combustibles fósiles. La reforestación y la protección de los bosques pueden ayudar a absorber el exceso de CO2 en la atmósfera. También es esencial fomentar una economía circular, donde se minimicen los residuos y se promueva el reciclaje y la reutilización de materiales. A nivel industrial, las tecnologías limpias y la innovación en energía pueden desempeñar un papel crucial en la reducción del impacto ambiental. Como individuos, también podemos marcar la diferencia. Reducir el consumo de plásticos, optar por medios de transporte sostenibles y apoyar políticas ambientales son acciones que pueden tener un gran impacto. Cambiar nuestra dieta hacia una alimentación más basada en plantas también puede reducir significativamente nuestra huella de carbono. Cada pequeño esfuerzo suma y puede generar un efecto dominó positivo en nuestra sociedad. Invertir en educación ambiental, exigir acciones concretas a los gobiernos y adoptar hábitos de consumo responsables son pasos esenciales hacia un futuro sostenible. El momento de actuar es ahora. El futuro del planeta está en nuestras manos y tenemos la oportunidad de reescribir la historia. La pregunta ya no es si podemos hacer algo, sino cuán rápido podemos implementar soluciones antes de que las consecuencias sean irreversibles. ¿Qué medidas crees que deberíamos priorizar para combatir la crisis climática? En Solo de Interés, creemos que cada pequeña acción cuenta y que juntos podemos marcar la diferencia. El futuro del planeta no está escrito, y aún estamos a tiempo de cambiar el rumbo. Informarnos, actuar y compartir el mensaje son pasos esenciales para construir un mundo más sostenible. ¿Qué estás haciendo hoy para ayudar al medio ambiente? Comparte tus ideas y únete a la conversación. ¿Tu voz importa? Si te gustan estos temas y quieres seguir descubriendo más curiosidades, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte ningún vídeo. Somos Solo de Interés.